Vamos a compartir con ustedes un pedazo más de la ópera El Compadre. Elegimos, a pedido de Jimena Soruco, La Muerte, la cueca con la muerte. Así se va, según Nicolás, el compadre Palenque. Aquí estás, empecemos. Y se va a la segundita, que es hablar de la muerte. ¿Por qué para Jimena es un eje tan fundamental? Yo creo que, no sé, el documental que mostrabas, ¿no?, de Mesa Espinosa, empieza con la muerte, ¿no?, el velorio. Yo recuerdo haber visto igual esas escenas cuando muere, de que la gente gritaba que no había muerto, ¿no? Estaba vivo. Que iba a resucitar, claro. O que estaba, todo este mesianismo. La ópera también me parece muy acertado el inicio, y casi cierre con morir bailando la cueca, ¿no? Que más paseño podría ser que eso, qué mejor manera de morir, por otro lado. Y quizá, especulo, y por eso también lo acertado de poner toda esta historia en una ópera, inmortaliza su figura. Es como no solamente la relación de amor, pero la muerte joven y la impotencia de esa multitud ante esa muerte injusta, esa muerte de amor, posiblemente, esa muerte injusta que frena, digamos, que corta esta vida sin ninguna explicación y convierte a Palenque en un héroe. Yo creo que, ¿no? Y es muy importante también la ópera, porque me parece que quizá en 80 años la figura política queda en libros especializados, pero si la gente quisiera recordar los sentimientos que produjo Palenque, yo creo que lo has inmortalizado en la producción que has hecho, ¿no? De otra manera, de una manera mucho más sentimental de la que quedaría en un texto de historia, en un texto más académico. Y esa es la importancia de la muerte, ¿no? El haber, de manera injusta y arbitraria, la muerte lo ha secuestrado, digamos, del pueblo y de las posibilidades que tenía. Entonces ahí queda. Por eso es la tumba más visitada en el cementerio. Si ustedes van a la tumba de Palenque, siempre tiene flores. La gente todavía hace romería a esta tumba, ¿no? Y cuando uno va a visitar a los muertos en Todos Santos, es impresionante la cantidad de gente que convoca a Palenque, más allá de, porque está inmortalizado, porque decíamos ha sido uno de los líderes más importantes de la historia última, de la historia, me animaría a decir. ¿Eso es lo que quiso Nicolás? ¿Lo logró? Sí. Yo diría como una metafísica popular del Papirri, de que está muy contento si la gente salía llorando. Y creo que lo he logrado. Hasta los del coro lloran. Ha sido muy impactante, muy impresionante que termine con un bolero de caballería. Entonces, y que no sea el tutti de la orquesta que termina, ¿no? Sino un bolero de caballería en charango.
y que se despide, adiós jefe, Adiós, jefe. y sale lentamente, ¿no? Como lo llamaban sus más allegados. Sí, Que sigue emocionando. recuerdo una anécdota de alguien que en una presentación le decía algo que no se ha quedado registrado, le decía amado jefe, ¿no? Decía por precisamente las emociones y los sentimientos que provocaba. Evidentemente Carlos Palenque para los comunicadores ha sido un revolucionario en la comunicación política. Para los movimientos sociales, la sociología ha sido también una especie de precursor de la inclusión social, y también para la política ha significado el anuncio de un necesario cambio y transformación en la política tradicional. Algo que habría que contar es que Carlos Palenque, y un entorno muy reducido, se resistía a que él entrara en la política, y él mismo también tenía muchos pruritos para entrar en la política. Pero había gente, como está reflejada de alguna manera en la ópera, que por cierto está muy, ¿cómo te digo? Las tintas había que cargarlas, alguien tiene que ser el malo de la película, y el malo es precisamente la política, los políticos, ¿no? Los políticos malos, ¿no? Pero la política por definición, ¿no? Los asesores, sí, pero la política por definición es una cosa buena, ¿no? Yo celebro que la gente se mete en la política, pero en su momento, en este momento de decisiones de si el compadre le mete a la política, esto es algo que comparto con ustedes, había gente que decía, el compadre tiene las masas y nosotros tenemos las ideas, porque no tenemos las masas. En ese punto me parece muy interesante volver a su posición y a su sentimiento, porque claro, en la ópera se nota el quiebre entre estas multitudes que hacen, las multitudes se sienten hechas por Carlos Palenque, atendidas por ese, como nos recuerda Jimena, por ese compadre padre, atendidas, y al mismo tiempo se sienten abrigo de, los han hecho. Por eso cuando entran los asesores en esta construcción de personaje que propone Nicolás, entran y las multitudes dicen, ¿quiénes son estos? Claro. Verónica, la hija, me decía, claro, cuando hacían fila la gente, cuando entraban los ascensores, les gritaban, mancagastos, les decían, pero esos asesores tenían ya un otro vínculo que no es solamente el que te da las ideas. Andrés Solís, está Ricardo Paz, está Carlos Cordero, me imagino, no tengo la certeza de todo el equipo, pero era un grupo reducido que conectaba con las ideas, con las estrategias, pero los sentimientos también, Carlos. Y usted ha tenido que estar emocionalmente vinculado al personaje. ¿En qué estado está hoy su relación con la persona? La relación que he tenido con Carlos Palenque siempre ha sido una relación de amistad. Nos conectaba el hecho esto del arte. Él siempre me decía, era joven y a veces era irrespetuoso, él me decía, lo que pasa es que el Carlitos pues es artista, ¿no? Entonces un poco que había cierta benevolencia por él, y él también se sentía cercano conmigo en ese sentido. Hoy hay muchísima gente que se avergüenza de haber formado parte de ese proyecto político de Conciencia de Patria. ¿Usted no? No, para nada. Me siento absolutamente feliz, orgulloso, porque era joven, es cierto, pero ahí veía yo algo de una necesidad de reivindicación histórica del marginado, del excluido, de la chola, del cholo. Fue mi primera aproximación a la política después de haber hecho los estudios fuera del país, y eso era lo que me atraía, pero adicionalmente la cercanía con todos los personajes. O sea, si algo puedo decir de Conciencia de Patria y del compadre, es que fui un espectador privilegiado. Estaba muy cerca de él en términos de amistad, de Mónica, de Verónica, de Remedios, de los asesores políticos, de Andrés Solís, de Eduardo Paz, de Ricardo.
de Ricardo Paz y de otros, Gonzalo Ruiz, gente que hizo este proyecto y que, digo, también, no, esto es parte de la ucronia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no, las cosas hubieran sido diferentes? No, las cosas son como fueron, la muerte se lo llevó y truncó todo un proyecto político-social. Carlos Palenque, y les voy a pedir, les doy un tiempito a los de producción, a ver si pueden encontrar en el documental de Carlos Mesa y Mario Espinosa un debate cabalmente con Carlos Mesa en la conducción, en su estudio de televisión, y es una pelea de gallos entre Ronald McLean, ambos candidatos a la alcaldía, Ronald McLean con su título de Harvard, y Carlos Palenque, que estaba reivindicando a las masas y se estaba agarrando como gallo. No está, no lo tienen, qué pena. Recordemos, sin embargo, las peleas de Carlos Palenque, lo reconoce su propia hija, Verónica Palenque, dice: mi papi ha peleado con el cura Pérez, ha peleado con Ronald McLean, se ha agarrado unos enemigos y tenía ese temple, ¿no? Nos quedamos con esa idea. Sí, y yo quería aumentar algo. Tarde o temprano, pero Carlos abraza la política. Claro. Y en la ópera dice, pues la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo soy la voz, ¿no?, del pueblo. Claro. Ya le faltaba así poquitito para decir yo soy Dios. Claro. Acá en el programa está la foto del personaje donde yo le he escogido porque es como un redentor. Ya es una persona que, me contaba Verónica, que cuando iba al campo se acercaba a la gente a tocarlo y a persignarse. Como decía en la parte de la muerte, y tú te adelantaste un poquito, a los 3 días fueron al cementerio las personas, encendieron unas velas a esperar que él resucite. Y cómo marcaron, como dice Carlos, no solamente Carlos Palenque, sino su entorno con personajes que tomaron mucha fuerza. Estoy recordando una reunión hace poco, mire, años ya de este fenómeno, en la casa de la ex embajadora de Colombia en Bolivia, una reunión de amigos donde llega Mónica Medina y una de las cocineras de la embajadora de Colombia, cuando terminó la reunión, le dijo: embajadora, quiero agradecerle porque ha traído a esta casa a la comadre Mónica. Años después, claro, es un hito. Los personajes son muy fuertes, el carácter de cada uno de ellos. Yo insisto con la interpretación sociológica a distancia, Jimena. Yo diría que coincido, ¿no? Hay un fenómeno, se siente un Mesías. Y en esa sensación que transmite además y que comparte con la masa que lo sigue, también hay una dimensión conservadora que aparece en el documental, y pienso que también está reflejada de manera indirecta para que el público la interprete en la ópera, que es esta subordinación de los roles femeninos, ¿no es cierto? Tienes 2 mujeres. ¿Se acuerdan cuando cerraron el primer programa porque Palenque salió en la defensa de la violación de una empleada a fines de los 70, doméstica en la zona sur, ¿no? Sí. Entonces el manejo de lo popular y el personaje mestizo, que es un poco parecido al personaje funcionario público, ¿no? Al burócrata, al asesor. Entonces también culpabilizas a la clase. Finalmente Mónica Medina es la villana, se construye como la villana de la historia, que no cumple el rol el rol de esposa y el rol de madre del pueblo, y por eso es marginada. Entonces también hay eso, ¿no? Por eso nos refleja muy bien, porque no es solamente, creo, esta historia particular, también está en la sociedad eso inscrito, la importancia o la reducción de la mujer al rol de esposa-madre, y esposa-madre subordinada al hombre, ¿no? Entonces, en todas sus contradicciones y sus ambigüedades, es un personaje potente. Pero nos muestra eso. Y una trenza de la que luego no pueden salir. Vida política, sí, el pueblo, la gente, el cariño, la televisión, el show, la pareja, el matrimonio, la ruptura. Todo está mezclado y por eso todo cae simultáneamente. La traición, las sospechas de la traición en la política, la traición sentimental. Es decir, efectivamente se mezclan muchas cosas, pero debe quedar en claro
que la ópera es una ficción, son elementos que se destacan por una necesidad de hacer una narrativa en un escenario muy bien lograda, pero la realidad, como lo refleja Jimena, es pues, tú también lo has dicho, Claudia, es mucho más compleja, digamos, el compadre no es ni un santo, ¿no? Ni es un mesías, pero tampoco es un villano, ¿no? Y todo el entorno, todos han tenido pasiones, todos han sido sinceros en su lucha. A mí una de las cosas que me gustaría reivindicar es algo que se mostró en el video, el intento, esto que se calificó como una rebeldía o como una traición sentimental de Mónica Medina. Es decir, era también una necesidad colectiva de que la mujer tenga un espacio propio, un estar al lado, no subordinada. Y Mónica, fíjate que dice, quién sabe, mi pecado ha sido el éxito en la política, el éxito de haber sido en la alcaldía, ¿no? Que me ha colocado al lado del compadre, no por debajo, sino a su lado, y tal vez no he sido comprendida por esto. En ambos sentidos también la obra o la vida nos va mostrando de que una serie de avances en la política, en lo social, en lo humano, ¿no? Ahora, en lo narrativo, si hay algo que termina de hacer el redondo, admitiendo que la realidad, como en todo, es siempre más compleja y que cada uno mira una historia diferente a la que miramos los telespectadores, los actores directos, pero hay algo que clausura narrativamente esto y es la muerte. Esto permite dar el golpe final a una historia mediática que pasa con muchísima facilidad a la ficción porque tiene esa clausura maravillosa que es la muerte, es el cierre y es un derrumbe político también. ¿Cómo lo contaron los medios? La Razón, por supuesto, estuvo presente. Tenemos algunas de las portadas del periódico más influyente en el país, La Razón, y cubrió así. Ojo, no son los ojos de RTP, son los ojos de un periódico que me atrevería a decir que era más conservador, es otro momento, está mirando y está contando de esta manera, está retratando de esta manera. Mire, algo que fue apertura, estamos viendo en todas estas tapas, apertura con el fenómeno Carlos Palenque y los diferentes episodios. Sería interesante también, de hecho la historia se hace sobre la base de los periódicos. Me imagino que el registro histórico depende también del color de los medios de comunicación, ¿no? Y una cosa es lo que contó RTP, lo que contaron ellos mismos desde adentro, y otra cosa de cómo lo estaban contando medios de comunicación que se querían no populistas, que se querían con distancia de todo esto, ¿no? No sé si recuerdan algo. ¿Qué recuerdas, Jimena? Yo estaba en la U, saliendo, entonces no viví así de cerca esto, pero yo quisiera sí comentar que además hay toda esta ambigüedad y todo este vínculo familiar y esto, pero por otro lado, y les pregunto esto, ¿hubiera pasado el fenómeno contemporáneo, por ejemplo, de no haber habido esta irrupción? ¿No? ¿Cuál es también la importancia en el tiempo de lo que abrió, por supuesto, no solamente Palenque, también a su manera Max Fernández, ¿no? Y todos estos partidos? Sí, aunque yo creo que tiene mucha más fuerza Condepa y Carlos Palenque, y siguiendo la línea de lo que dice Jimena, retomo mi anécdota cuando Evo Morales asciende al poder y está como primer presidente indígena. RTP no pone ningún audio masista, pone el Hachauru, porque nos estaba diciendo, con este himno de Condepa, nos estaba diciendo que estaban al origen de, y que el movimiento al socialismo de pronto no habría existido sin un embrión fundamental que es Condepa. Esa es mi lectura personal. ¿Qué dice el politólogo ahora? Pues que hay esa tesis, se la conoce de ese tiempo, en el sentido de que Conciencia de Patria fue primero
una especie de dique de contención de este ascenso popular, pero este ascenso popular disruptivo y violento, sino que más bien Condepa canalizó esas demandas hacia el sistema político y para que esta visibilización de las demandas, estas exclusiones que vivía el país se terminaran de una vez. Y claro, Conciencia Patria y Carlos Palenque interpretaron eso, pero lo encauzaron. Y es cierto, mucha gente dice que Conciencia Patria, Max Fernández, UCS, pues arrancan ese tipo de expresiones. Bolivia siempre fue populista. Fíjate que en un determinado momento Conciencia Patria y UCS tenían casi la misma votación que tuvo el 2005 Evo Morales, ¿no? Evo Morales y el MAS. Es decir, en una elección previa, varios años atrás, en realidad casi unos 10 años atrás, Conciencia Patria y Max Fernández tenían el mismo caudal de votación que llegó a tener en su momento en el 2002 Evo Morales, y que no ganó la elección, ¿no? Casi medio millón de... Y yo concuerdo, sentido de que fue todo un proceso político, social, individual también, que anunció los cambios que se produjeron en el país, que fueron para bien, es decir, que han canalizado en lo que hoy tenemos. Yo creo que hoy somos una mejor democracia, una mejor sociedad en muchos sentidos, y que también seguimos arrastrando viejos problemas de corrupción, falta de educación, falta de autoestima, etcétera, ¿no? Es cierto que es ocioso decir, y si mi abuelita no hubiera muerto, estaría viva, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Carlos Palenque no moría a tan temprana edad? Bueno, yo les confieso de que a mí me dijeron algunas personas de que ellos no podían llegar más arriba de la política porque habían hecho muchos acuerdos que no les permitían surgir. ¿Al movimiento? A varios partidos políticos. Eso me dijo una persona muy importante, ¿no? Pero yo quería comentarte de un aspecto muy importante artístico, que, como bien decía Carlos, si ha podido llegar a las personas es porque la música del compadre ha echado mano del folclore boliviano y del folclore latinoamericano, de la mesomúsica en general. Entonces yo agarro como vehículo de la ruptura, por ejemplo, el tango. Y la gente no se da mucho cuenta, pero lo percibe muy cercano. Con permiso, mi señora, y empieza a cantar un tango el político, ¿no? Y ella le dice, sí, no se preocupe, pero dentro del tango. El danzón es la danza del amor, ¿no? Muy sensual. Y después hay un tinku, que sí es el problema mental que está teniendo el personaje. Los sicuris, que es el momento de la alegría, y el bolero de caballería, que está muy relacionado a la muerte. Entonces, y sin embargo, todo dentro del contexto de la ópera, porque eso se relaciona también con recitativos, que nosotros decimos a esa parte musical que se detiene y él canta y habla a la vez el personaje, con arias, duetos, cantos responsoriales, el pueblo que responde al personaje. Eso es muy fuerte. Entonces, yo he fusionado, digamos, algunas cosas, pero dentro de un lenguaje muy asequible, y además que se podrían identificar de alguna cosa. No saben que es un sicuri, pero se identifican con el sicuri. Entonces son vehículos que he utilizado. Imagínate una ventaja grande, la música nacional, el tema nacional, el idioma, realmente me ha facilitado. Por eso es que yo también, como tú dices, deberían los músicos ya con esta experiencia, digamos, abrirse el camino con óperas nacionales, porque se nota que la gente responde muy bien.
Sí, y si nos dan la oportunidad, y yo sé que es difícil el calendario en el teatro, pero de pronto, y sigo la sugerencia de Jimena, y el video, pero al Nuna, pero usted quiere otra vez, ¿no? Sí, claro, yo quiero la segunda, ¿no? Además, para trabajarlo con los estudiantes, me decía usted. Sí, porque es importante, yo creo que la relación de Bolivia, y ahí sí, no solamente, creo que es muy fuerte en La Paz, ¿no? Por ser sede de gobierno, hay un vínculo, el amor más importante de los paseños creo que es la política. Y el odio también, ¿no? Entonces mucho del sentimiento pasa por la dimensión política hasta ahora. Entonces encontrar esa sensibilidad del paseño y del boliviano, esa politización, que por supuesto cambia, ¿no? Porque yo no sé, imagínense las masas saliendo a recibir a Víctor Paz, por ejemplo, cuando, ¿no? Después de la revolución llega de Buenos Aires, pero las masas saliendo al entierro de Carlos Palenque, pero también las masas saliendo a la victoria de Evo Morales, la primera victoria de Evo Morales y luego de la Constitución. Entonces hay una relación para nosotros los rockstars son políticos, no tenemos músicos demasiado, no es tan reconocido por las masas, o es también en función a la política. Entonces ese vínculo entre la música y la política es un éxito, pues, que apela al corazón, ¿no? Tienes razón. Me tengo que ir, voy a pedir el Hachahuru para que nos vayamos con esta melodía que decía encarna un pedazo de nuestra historia y decía que toca nuestras cuerdas íntimas. Jimena se ha tenido que sentir seducida por el personaje, Nicolás también, usted ni le cuenta, parte de. Supuesto. Así que gracias, Carlos Cordero, por estar acá. Un gusto. Gracias, por supuesto, a Nicolás Suárez por la Claudia. ópera, por su tiempo, y a Jimena por su mirada, por su interés. A usted, que nos ha acompañado en este tema diferente, juliano, político, el compadre Palenque, Carlos Palenque, lo recordaremos siempre.